la visión, vamos a ver que está compuesto por dos, que es el bulbo del ojo y el nervio óptico. Entonces vamos a ver el primero, que es el bulbo. Lo primero que vamos a aprender es su localización. Aquí ya no voy a abundar porque ya lo saben, entonces localiza el ojo. ¿Dónde? ¿No con eso? La cavidad. ¿En la cavidad qué? Orbital. Y fue pregunta del primer examen, ¿quién formaba el techo de la cavidad orbitaria? La porción orbitaria del hueso. ¿Quién más? El ala menor del esfenoides. ¿Quién formaba la cara lateral? El cigomático y el ala mayor del esfenoides. ¿Quién formaba el piso? El maxilar. ¿Quién formaba la cara medial? El lagrimal, la lámina papilicia del dermoides. ¿Y cuál más? La porción frontal de la maxila. ¿Ven qué les pasa a la vida bien locos? Hey, eso ya lo vamos a ver porque ya lo vimos. Se supone que ya lo saben. Entonces, lo que vamos a ver es realmente el bulbo del ojo. Y vamos a ver que el bulbo del ojo le vamos a estudiar tres capas. La primera capa, que es la capa externa, que es una capa fibrosa, y que su función es la de sostén. Después le vamos a estudiar otra capa, que es la capa media, que es la capa vascular, y que su función es la de nutrición. Y por último vamos a estudiar la capa interna, que es la capa nerviosa, y que es la funcional, la que nos va a dar la función al cerebro. Vamos a ver que esas capas están formadas por unas estructuras y entonces estudiaremos cada una de ellas. Vamos a ver que la externa está formada por dos estructuras, que es la esclera y que es la córnea. Vamos a ver que la media, que es la vascular, está formada por tres estructuras. La primera, que se llama coroides, la segunda, que se llama el cuerpo ciliar, y la tercera, que es el iris. Esas tres estructuras forman la capa vascular. Pero vamos a ver que el cuerpo ciliar a su vez está formada por tres estructuras. La primera, que se llama el anillo ciliar, el músculo ciliar, y los procesos ciliares. Y por último vamos a ver la última capa, que se llama la capa funcional. Y esto estudiaremos dos estructuras, que es la retina y el nervio óptico. Entonces
vamos a ir viendo una por una. Vamos a empezar por la externa. La primera que vamos a ver se llama la esclera y la córnea. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Ya lo borro? No. ¿Listo? No. Por 20. Vamos a empezar con la primera. Vamos a ver la primera capa, que es la más externa. Y vamos a ver después la primera. Vamos a ver una cara lateral del bulbo del ojo. Y vamos a ver que en la cara lateral del bulbo del ojo vamos a ver que el ojo tiene una forma ovalada. Tiene dos polos, un polo posterior y un polo anterior. Por lo tanto, la parte que está por el polo posterior se va a llamar esclera. Y este tiene la característica que es un tejido fibroelástico que tiene la capacidad de poder tener movilidad y que sirve específicamente para que se inserten ahí los músculos que van a dar el movimiento a ese ojo, que son los músculos rectos y los músculos oblicuos. Entonces, esos músculos que dan movimiento al ojo, que tú lo puedes hacer hacia la parte lateral, medial, superior e inferior, ¿sí? Esos músculos están insertados en la esclera. Tiene otra característica que es la que le da la coloración blanquecina a tu ojo. Son blancos que ves a tu compañero de su ojo, esa es la esclera. Y vamos a ver que por la parte anterior se va a formar una estructura que es cóncava. Y esa estructura es todo lo contrario a la esclera. Esa estructura es totalmente transparente. Entonces, donde cambia de color blanco a transparente se llama córnea. Por lo tanto, hay una unión donde termina la esclera e inicia la córnea. Y esa unión se llama la unión esclerocorneal. Tengo una superior y aquí tengo una inferior. Vamos a aprender, y esto quiero que se lo aprendan, que la córnea tiene varias características que son súper importantes. Y la primera característica que tiene que tener esa córnea es que tiene que ser transparente. Esa es la primera parte de entrada de los rayos luminosos hacia la retina para que podamos tener el órgano de la visión. Quiere decir que si se trastorna esa córnea y pierde su transparencia, por lo tanto ustedes ya no van a poder ver las imágenes porque no van a entrar los rayos luminosos. Si se dieron cuenta, eso no pasa con la esclera, con la córnea sí. Por lo tanto es muy fácil que se lesione porque es muy delgada y es transparente que no se observa. Entonces, por ejemplo, con un lápiz en los niños en la escuela se pueden lesionar. O te fuiste al ejido y con una
rama de un árbol, te puedes picar o con cualquier otra estructura que pueda lesionar tu córnea. Recuerden que todo el tejido que se lesiona siempre va a ser sustituido por un tejido fibroso. Lo mismo pasa con la córnea. Si te llegas a lesionar tu córnea, va a sustituirse por un tejido fibroso, pero cuando ese tejido fibroso crece en la córnea se va a poner de un color blanquecino y eso se llama leucoma. Siempre que vean un paciente que tiene su ojo de color blanco, en cuanto lo ves, lo más seguro es que se lesionó su córnea y se le hizo una mancha de color blanco. ¿Cómo se llama? Leucoma, secundario a un traumatismo de su córnea. Doctor, ¿y cuando las personas ya mayores tienen así como... Ahí vamos a ir viendo cada vez. Sale. Entonces, esta se ve a simple vista. Es una lesión de la córnea y acuérdense que eso es lo externo. ¿Qué otra característica tiene la córnea? Debe ser cóncava. La concavidad es importante porque hace que refracte la luz. Cuando no tiene esa concavidad, no puede refractar la luz y por lo tanto pierdes, ¿sí?, la forma de los objetos. Por eso es que cuando no tienes esa concavidad normal para ver los objetos bien, pierdes y los ves distorsionados y eso se llama astigmatismo. Entonces el astigmatismo es un daño de la córnea por pérdida de su ¿qué? De su concavidad, ya sea que se haga más prolongada o que sea más plana y no hace una refracción de esa luz y por lo tanto pierdes la forma de los objetos. ¿Y cuál creen que es el tratamiento? Un lente. ¿Y cómo va a ser el lente? Cóncavo, para que haya refracción de esa luz y por lo tanto puedas ver otra vez los objetos. Entonces ya vimos dos enfermedades. Cuando se lesiona la córnea y se pone de color blanco, se llama ¿cómo? Leucoma. Cuando pierde su concavidad y no hay refracción de la luz, que se llama astigmatismo. Y otra cosa importante que debe tener la córnea, debe ser avascular. Esto es súper importante porque cuando yo tengo un traumatismo de mi córnea y pierde su transparencia, ¿sí?, lo que va a hacer es que van a hacer un trasplante de córnea. ¿Y cuál creen que es el órgano que más se trasplanta en el mundo? La córnea. ¿Por qué? Porque es avascular y al ser avascular no hay rechazo. ¿Qué quiere decir? Ahorita se muere un paciente, le quito la córnea y se la pongo a él y no va a haber ningún problema porque no va a haber rechazo, porque no tiene ¿qué? Vasos sanguíneos. Por eso es el órgano que más se trasplanta. Es más, ya hay hasta en el mercado negro tú puedes conseguir una córnea, las ven. Y todo el mundo las compra, ¿por qué? Porque no hay rechazo. Es más, una de las contraindicaciones para hacer un trasplante de córnea es que esa córnea que se lesionó no haya crecido vasos sanguíneos. Entonces, lo primero que hace el oftalmólogo cuando ve que está lesionada la córnea y que hay que hacer un trasplante es con un microscopio que les pone a los ojos, es ver que en esa córnea no tenga que. Si ve vasos sanguíneos te dice, adiós, ya no te podemos trasplantar, porque si te trasplantan, ¿qué va a hacer? Un rechazo y no va a ser funcional. Entonces es una de las características y eso siempre pasa porque se lesiona la córnea y lo dejan mucho tiempo y al tiempo hay crecimiento de los vasos sanguíneos. Entonces eso se tiene que hacer inmediatamente en cuanto se lesionó el paciente y empieza a formarse la coloración blanca, hay que hacer el trasplante para evitar que haya vasos sanguíneos y haya un rechazo a un trasplante de córnea. Y entonces, ¿qué crean que hacen los oftalmólogos cuando pasa eso? Primero ya perdiste la visión,
porque como ya no es transparente, pues ya no pasan los rayos luminosos, ya no ves con ese ojo. Pero aparte es estético porque se te ve la coloración blanquecina, entonces agarran como un tatuaje y te tatúan eso para que quede igual que tu iris, entonces no veas la coloración blanca, pero pues ya no tiene función eso. Y entonces si es avascular, ¿cómo se lleva a cabo su nutrición? Pues por medio de difusión. Por difusión se lleva a cabo su nutrición. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? Pregunta. ¿No? Bueno, vamos a pasar a ver la siguiente capa, que la capa era la capa vascular. Y lo primero que vamos a ver en la capa vascular es la capa que está en el polo posterior. Y esa se llama coroides. La coroides está delimitada por dos capas, una externa y una interna. La capa externa de la coroides se llama la capa fusca. Y la capa interna que está delimitando la coroides se llama la capa vítrea. Entre la capa fusca y la capa vítrea se encuentran los vasos sanguíneos que forman la coroides. Y estos vasos sanguíneos se encuentran en medio de las dos capas porque esa es la que le va a dar nutrición a la esclera, pero también le va a dar nutrición a la retina. Fusca y vítrea. Vamos a ver que inicia en la parte posterior donde va a iniciar el nervio óptico, porque aquí se va a formar el nervio óptico. Y en la parte, entonces inicia donde inicia el nervio óptico y va a terminar en una estructura donde termina la retina, que luego la vamos a ver, que se llama la hora serrata. Y vamos a ver que la hora serrata es la terminación en la parte anterior de la retina. Ahí se termina la coroides. Entonces va desde el nervio hacia la hora que serrata. Después de la hora serrata se va a convertir en la siguiente estructura que vimos, que se llama el cuerpo ciliar, que estaba formado por el anillo ciliar. Este va a ser el anillo ciliar. Entonces la coroides se va a continuar con el anillo ciliar. Igual en la parte superior se va a formar el anillo ciliar. Y vean, entre el anillo ciliar, ¿sí?, y la esclera se va a formar el músculo ciliar. Lo mismo pasa en la parte superior. Está el anillo ciliar y ahí se forma el músculo ciliar. Después del anillo ciliar va a terminar en unas partes que se ven como unos deditos de guantes, que se llaman los procesos ciliares. Después del anillo ciliar terminan estos como deditos, ¿ya vieron? Y esos deditos se llaman los procesos ciliares. Y de los procesos ciliares va a terminar en una estructura que se va hacia la parte superior y a la parte inferior, que se llama el iris. Y si se dan cuenta, el iris
no se cierra completo, queda un espacio. A ver, y a ese espacio se llama pupila. Y entonces pueden observar que la pupila no es un órgano, sino es un ¿qué? Espacio que existe entre los dos extremos del iris. ¿Seguro? Ah, se pone la cara, la culpable. ¿Sí lo entendieron entonces? Está la coroides, el anillo ciliar, el músculo que ciliar, los procesos ciliares y va a terminar en el iris. Y el espacio que queda entre los dos iris, este espacio se llama pupila. La pupila no es un órgano, es un espacio. ¿Y que de quién depende? Del iris. El anillo ciliar es importante junto con el músculo ciliar porque ahí se va a insertar un ligamento. Un ligamento que va a detener a una estructura que tiene una forma de un lente. Y así se le dicen a algunos autores ahora, el lente. Antes nosotros decíamos el cristalino. Cristalino o lente. Ese cristalino lente está sujeto por medio de un ligamento que se llama el ligamento suspensorio del cristalino. Tenemos dos, un superior y un inferior. Y vean ahora, si dan cuenta, el ligamento suspensorio del cristalino está insertado en el anillo ciliar. Y el anillo ciliar está sujeto por el músculo ciliar porque se sujeta ¿a dónde? A la esclera. Entonces, cuando tú quieres ver un objeto de cerca, quieres verlo de cerca, este músculo ciliar se contrae para contraer al ligamento suspensorio del cristalino y que el cristalino se alargue más. Y entonces tú puedas ver los objetos de cerca. Cuando se pierde esa elasticidad y el cristalino ya no se puede hacer largo, entonces ya no puedes ver los objetos de dónde, de cerca. Y eso se llama hipermetropía. Entonces la hipermetropía es cuando el cristalino no se alarga y por lo tanto no puedes ver los objetos de cerca. Y viceversa, cuando este músculo, que es el músculo ciliar, se relaja, relaja el anillo ciliar y también se relaja ¿quién? El ligamento suspensorio. Y entonces ese ahora en lugar de hacerse largo se hace ¿qué? Circular. Y eso sirve para ver los objetos de lejos. Y cuando ese cristalino no tiene la capacidad de hacerse círculo, de relajarse, y entonces pierde la visibilidad de lejos y eso se llama miopía. Ya vimos qué es el astigmatismo, ya vimos qué es la miopía y ya vimos qué es la hipermetropía. ¿Cómo es una miopía? Cuando el cristalino no tiene la capacidad de hacerse circular. Y la hipermetropía es cuando no se alarga. ¿Sí vieron? Cuando se hace largo es para ver los objetos de cerca y cuando se hace circular es para ver los objetos de... Cuando pierdes esa elasticidad, ya sea para uno o para el otro, te da hipermetropía o te da miopía. ¿Qué quiere decir que puedes tener cuáles? Que ya no sirva ese ligamento suspensorio y que ya ni se alargue y no lo dejen que se vuelva circular. O viceversa, algunos sí ven bien de cerquita pero de lejos no. O algunos no ven de cerca pero de lejos sí. Entonces tienen hipermetropía. Y lo mismo pasaba en el astigmatismo. ¿Se acuerdan que en el astigmatismo habíamos dicho que perdía la concavidad
¿sí? La córnea, pues no sé si han escuchado que dicen, hay cirugía a láser. Y el láser lo único que hace es como una lima. Lima la córnea para tratarla de hacer que cóncava, para que ya vuelva a tener otra vez la refracción. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿Y quién me preguntó? ¿Tú, ¿verdad? Y entonces, este cristalino o lente, a través del tiempo, de que tiene que estarse haciendo largo, haciendo circular, largo, circular, porque esto lo haces a cada rato, el que está allá atrás tiene que estar enfocando para estar viendo esto, ella que está aquí tiene que estar haciendo diferente porque tiene que enfocar porque está cerca, o sea, estar haciendo ese movimiento, se rompen las fibras del cristalino, y al romperse las fibras del cristalino se hace un tejido de ¿qué? De cicatrización, un tejido fibroso, y este lente tiene que tener una característica también, igual que la córnea, debe ser ¿qué? Transparente, pero como se empiezan a romper las fibras, se empieza a opacar y se empieza a hacer de color ¿qué? Blanco, y eso se llama entonces catarata. Pero ojo, ¿qué diferencia hay entre el leucoma y la catarata? Porque los dos son blancos. Que el leucoma lo ves aquí, porque es por fuera. Piensa que en la capa externa la córnea es de fuera. O sea, tú lo alcanzas a ver ahí. Para que tú veas la catarata, ¿dónde está el lente? Adentro. ¿Y por dónde lo tienes que ver? Por la pupila. Entonces, ¿qué es lo que se vuelve blanco nada más? La pupila. Tú por la pupila ves el circular, y el circularcito de la pupila se ve de qué color, blanco. Esa es una catarata. Y la otra no tiene que ver nada con la pupila, porque se hace una mancha completamente blanca, no independientemente de la pupila, y eso se llama un leucoma. Para que no se vayan a confundir y van a ver a un paciente de ojo blanco y digan, es un leucoma, y a lo mejor no, era una ¿qué? Catarata, o le digas, ah, que es una catarata, y no, a lo mejor era un leucoma. Entonces ya vimos astigmatismo, hipermetropía, miopía, vamos a ver lo último porque eso no es partido. Cuando el cristalino a través de la edad se rompen sus fibras y se empieza a poner de color blanco, o sea, pierde su transparencia. Una de las características del cristalino es que debe ser que y si se dan cuenta también es transparente y tiene fibras de colágeno y elastina, porque tiene que estarse haciendo largo y haciendo circular, se tiene que estar. Pues algunos desde nacimiento pues ya salen con ese trastorno de que no se puede estirar ese cristalino, y entonces desde chiquito ya tienen que estar usando ¿qué? Sale, por último, vean, en la unión esclerocorneal, vamos a hacer un dibujito acá. Voy a dibujar la unión esclerocorneal, donde aquí tengo la esclera y esta es mi córnea. Esta sería la unión esclerocorneal, ¿sí? Por la parte anterior va a venir un conducto, se llama el conducto de Schlemm. Ese conducto de Schlemm va a terminar en la unión esclerocorneal, donde vamos a tener un seno que se llama el seno venoso escleral. Entonces vean, los procesos ciliares producen una sustancia que se llama humor acuoso. Y volvemos a lo mismo como el líquido cefalorraquídeo. El humor acuoso se produce en una cantidad de 2 a 2.5 microlitros por minuto. ¿Cuánto se produce? De 2 a 2.5 microlitros por minuto. Y ese humor acuoso está compuesto con nutrientes necesarios que ocupa, ¿quién creen? El cristalino, porque el cristalino también es avascular y es transparente como la córnea. Entonces, cuando lo producen los procesos ciliares, van y nutren al cristalino. Y entonces se acumula en este espacio que está aquí, que se llama la cámara posterior del ojo.
¿Quién forma la cámara posterior del ojo? Pues la cara anterior del cristalino y la cara posterior del iris. Entre la cara anterior del cristalino y la cara posterior del iris está la cámara posterior. Y ahí se empieza a producir el líquido, el humor acuoso, porque ahí van a estar los procesos que, una vez que llega a la cámara posterior, nutre al cristalino y ahora se pasa a esta cámara, que es la cámara anterior. ¿Y quién forma la cámara anterior? Pues la cara posterior de la córnea y la cara anterior ¿de quién? Del iris. Entonces este humor acuoso pasa a través de la cámara posterior a la cámara anterior. ¿Por dónde creen? Por la pupila. Y de la pupila llega a la cámara anterior. ¿Y para qué llega a la cámara anterior? Para ir a irrigar o para darle nutrición a quién? A la córnea. Así es como se mantiene viva la córnea y el cristalino o lente. Y una vez que ya lo nutrió, lo que sobra se va por el conducto de Schlemm para desembocar al seno venoso que escleral y llegar a la vena oftálmica, por donde se va a drenar el humor acuoso. Pregunta examen. Díganme el trayecto o circulación del humor acuoso. Se produce en los procesos que ciliares, pasa a la cámara que posterior para nutrir a quién, al cristalino. De ahí pasa a la cámara anterior por medio de quién, la pupila. Ahí nutre a la córnea y después se va por el conducto de quién, de Schlemm, para llegar al seno venoso escleral y va a desembocar a la vena oftálmica. Cámara anterior. Más lento, más lento. A ver, procesos ciliares. Ya. Cámara posterior. Ya. Cristalino. Ah, mira. Tiempo. ¿Ya? No. Sí. Pupila. Cámara anterior. Córnea. Conducto de Schlemm. Seno venoso escleral y por último la vena oftálmica. ¿Cuánto se produce de humor acuoso? De 2 a 2.5 microlitros. Por lo tanto, ya se me estaba olvidando de una vez. Por lo tanto, ese humor acuoso es igual como el líquido cefalorraquídeo, también le da una presión al ojo. Y esa presión va de 10 a 20 milímetros de mercurio, casi como la de la cabeza. Algunos autores dicen 21, otros dicen 22, nosotros dejémoslo de 10 a 20. Y cuando aumenta la cantidad de humor acuoso, va a aumentar la ¿qué? La presión. Y al aumentar la presión me va a dar una enfermedad que se llama glaucoma. Darme otra enfermedad. De 10 a 20. ¿Cómo? Entonces, el glaucoma es cuando aumenta la presión intraocular. ¿Cuánto? Más de 20 milímetros de mercurio. El primer síntoma característico es el dolor. El paciente empieza con mucho dolor en el ojo. Entonces, al ojo, igual que nosotros, chequen en la ¿qué? La presión. Porque puede ser un ¿qué? Glaucoma. Cuando aumenta la presión. ¿Dudas, preguntas? Si disminuye esa De 10 a 20 es normal. De 10 a 20 no. ¿Qué era el glaucoma? ¿Sí? Un aumento de la presión del ojo. ¿Quién da la presión? El humor que. Entonces, aquí viene a esto, vean. Aquí entonces tendríamos el iris. ¿Cierto o no? Y aquí tendría el otro iris. Y vean, aquí se forma un ángulo. Se llama el ángulo iridio corneal. Este ángulo está formado entre el iris y la córnea. Y ahí se encuentra el seno venoso que
escleral. Si este ángulo se cierra, cierra al seno venoso escleral y ya no pasa el humor acuoso y se queda estancado y los procesos ciliares siguen produciendo y entonces aumenta la ¿qué? Y nos da glaucoma. Cuando es por el ángulo iridio corneal se llama glaucoma de ángulo cerrado. Si es porque hay una obstrucción en el conducto de Schlemm, entonces es glaucoma de ángulo abierto, porque no se cierra el ángulo iridio corneal. Entonces el glaucoma se divide en dos, de ángulo abierto y de ángulo ¿qué? Ahora ya saben por qué es de ángulo abierto y por qué es de ángulo cerrado. ¿Sí le entendiste o no? A ver, dime la verdad. ¿Sí le entendiste qué pasa? Sí, ángulo abierto, pero déjame escribirlo primero. Vean, entonces vean, en esta parte se forma el iris y el iris viene, vean, de la unión esclerocorneal y ahí se forma un ángulo que se llama el ángulo ¿qué? Iridio corneal. Este ángulo, si este iris en lugar de hacerse para acá se hace para acá atrás, ¿qué creen que pasa? Cierra al seno venoso escleral y por lo tanto ya no pasa aquí el humor acuoso y entonces empieza a aumentar la cantidad de líquido dentro de ese ojo y aumenta la presión ¿qué? Intraocular y nos da un glaucoma, pero ¿de qué? De ángulo cerrado. Ahora el ángulo está normal, está abierto, pero se está aumentando la presión intraocular porque no se está absorbiendo el humor vítrico. Lo más seguro que lo que está obstruido es el conducto de quién? De Schlemm y por eso no está pasando. Y entonces ese se llama un glaucoma de ángulo ¿qué? Porque el ángulo está bien, simplemente que el problema es en el conducto de... No. Te hacen te meten como un microscopio y ahí se dan cuenta si está abierto o está cerrado, de acuerdo a cómo ellos miden el ángulo. Entonces vimos leucoma, astigmatismo, miopía, hipermetropía, catarata y glaucoma. Hombre, Ya todo el examen. Sale, nos vemos mañana. Mañana.